Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Encarnación Troyano y hoy vamos a continuar en este vídeo estudiando la Ley 39/2015, concretamente su artículo 22, que trata sobre la suspensión de la obligación de resolver. Este artículo se pregunta mucho en oposiciones porque afecta al cómputo de los plazos administrativos. Normalmente la Administración tiene un plazo máximo para resolver un procedimiento, por ejemplo, 3 meses. Sin embargo, ese plazo puede dejar de correr temporalmente, es decir, se puede suspender cuando la Administración necesita que el interesado aporte documentación o corrija errores en su solicitud. Es como si el reloj del plazo se pusiera en pausa hasta que el interesado responda o hasta que termine el plazo que se le ha dado para hacerlo. Es importante que tengáis en cuenta que no se reinicia el plazo desde cero, solo se detiene y cuando desaparece la causa de la suspensión, continúa donde se quedó. Por ejemplo, la Administración dispone de 3 meses para resolver una ayuda. El ciudadano presenta la solicitud el 1 de marzo. El 31 de marzo ha transcurrido un mes. Ese día, la Administración detecta que falta el certificado de empadronamiento y requiere que lo aporte en 10 días. Desde que se notifica el requerimiento, el plazo queda suspendido. El interesado entrega el certificado 5 días después. El resultado es el siguiente. El reloj ha estado parado 5 días. Cuando entrega el documento, el plazo vuelve a correr. Por lo tanto, como ya había consumido un mes, le quedan 2 meses para que la Administración resuelva. Otro ejemplo de cuando el interesado agota el plazo. Se hace un requerimiento de notificación el día 10 de mayo. Se conceden 10 días para aportar un documento. El interesado lo presenta el último día. El plazo ha estado suspendido durante esos 10 días. Al día siguiente, el plazo administrativo continúa. Otro ejemplo es cuando no se presenta nada, es decir, se concede un plazo de 10 días para subsanar y el interesado no presenta la documentación. La suspensión dura únicamente esos 10 días. Después el procedimiento continúa y la Administración podrá resolver con los datos que tenga o incluso declarar el desistimiento según corresponda. La subsanación de deficiencia se trata de corregir errores o de completar una solicitud. Por ejemplo, falta la firma, no se ha pagado la tasa, falta fotocopia del DNI, etc. La letra B de este punto primero de este artículo 22 también regula un supuesto de suspensión del plazo para resolver. Pero, en lugar de esperar documentación del interesado, como hemos visto en el caso anterior, la Administración tiene, en este caso, que esperar la respuesta de un órgano de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la ley obliga a la Administración española a pedir, antes de resolver, una opinión, autorización, informe o decisión a un órgano de la Unión Europea. El artículo habla de pronunciamiento previo y preceptivo, es decir, debe obtenerse antes de resolver el procedimiento y es obligatorio. La Administración no puede decidir sin él. Mientras espera esa respuesta, el plazo para resolver se suspende. Es decir, el día que la Administración solicita el pronunciamiento a la Unión Europea, el reloj se para. Cuando el órgano europeo responde y esa respuesta llega a la Administración, el reloj vuelve a ponerse en marcha. Además, la Administración debe comunicar al interesado que ha solicitado ese pronunciamiento y también debe comunicarle cuándo recibe la respuesta. Por ejemplo, imagina que una empresa solicita una subvención agrícola. La normativa europea exige que antes de concederla, la Comisión Europea confirme que esa ayuda es compatible con las normas sobre ayuda del Estado. El 1 de marzo comienza el procedimiento. Y el 20 de marzo la Junta de Andalucía, por ejemplo, solicita el pronunciamiento a la Comisión Europea. El plazo queda suspendido. El 15 de mayo la Comisión responde. Ese día termina la suspensión.
y la Administración continúa el procedimiento y resuelve. Otro ejemplo sería cuando una empresa quiere realizar una actividad que afecta a un espacio protegido por normativa europea. Antes de autorizarla, la Administración necesita un pronunciamiento obligatorio de un organismo de la Unión Europea. Mientras espera esa respuesta, el plazo para resolver queda suspendido. Cuando llega la contestación, el plazo continúa. O, por ejemplo, imagínate una empresa que solicita autorización para comercializar un producto regulado por normativa europea. La Administración solicita el informe, comunica esa solicitud al interesado y espera la respuesta. Durante toda esa espera, el plazo administrativo está suspendido. Y esto es así porque sería injusto que la Administración incumpliera su plazo por culpa de una respuesta que depende de otra institución, en este caso de un órgano de la Unión Europea. En la letra C se regula un supuesto diferente a este que estamos viendo, ya que en este caso hay un procedimiento abierto en la Unión Europea y la Administración española no puede resolver hasta que ese procedimiento europeo termine, porque su resultado influirá directamente en la decisión que debe adoptar. En este caso, la Administración no pide un informe como ocurría en el caso anterior de la letra B, sino que espera a que finalice un procedimiento europeo que ya está en marcha, y mientras tanto el plazo para resolver queda suspendido. La expresión que condicione directamente, que vemos en esta letra C, quiere decir que la decisión de la Administración depende de cómo termine el procedimiento europeo. Si la Unión Europea decide una cosa, la Administración resolverá de una manera, y si decide otra diferente, resolverá de otra forma diferente. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa solicita una subvención, pero la Comunidad Europea ya está investigando si ese tipo de ayudas públicas son compatibles con el derecho de la Unión. Mientras esa investigación no termine, la Junta de Andalucía, en este caso, suspende el plazo. Cuando la Comunidad Europea adopta su decisión, la Junta de Andalucía continúa el procedimiento. Otro ejemplo sería una empresa que pide una autorización para vender un nuevo producto. Sin embargo, existe un procedimiento en la Unión Europea para decidir si ese producto puede comercializarse en todos los Estados miembros. Hasta que la Unión Europea termine ese procedimiento, la Administración española no puede resolver. O, por ejemplo, imaginaros una empresa que solicita una ayuda económica, pero existe un procedimiento abierto ante la Unión Europea para determinar si ese sector puede recibir ese tipo de ayuda. Mientras no haya una decisión europea, el plazo queda suspendido. Cuando la Unión Europea resuelva, el procedimiento administrativo continuará. Es muy importante que veáis claramente la diferencia entre la letra B, que hemos visto anteriormente, y la que estamos viendo ahora, que es la letra C, ya que se suele preguntar bastante en los exámenes. Tenéis que tener en cuenta que en el apartado B, la Administración solicita un pronunciamiento obligatorio a un órgano de la Unión Europea. Por ejemplo, la Junta pide un informe obligatorio a la Comisión Europea. La suspensión dura desde que se pide el informe hasta que llega. Sin embargo, en la letra C ya existe un procedimiento europeo abierto y la Administración simplemente tiene que esperar a que finalice. Por ejemplo, la Comisión Europea ya está investigando esa cuestión. La suspensión dura desde que la Administración tiene conocimiento de ese procedimiento hasta que éste termina. Vamos con la letra D del apartado primero de este artículo 22, que establece que para resolver un procedimiento, la ley obliga al ayuntamiento a pedir un informe. Ese informe puede ser de un órgano del propio ayuntamiento, es decir, de la misma administración, o puede ser de otra administración pública, por ejemplo, en este caso, de la Junta de Andalucía, de la Diputación o, por ejemplo, de la Administración General del Estado. Mientras se espera ese informe obligatorio, el plazo para resolver queda suspendido. La suspensión dura desde que se solicita el informe
hasta que se recibe. Pero existe un límite. La suspensión nunca puede durar más de 3 meses. Si transcurren 3 meses y el informe no llega, el ayuntamiento debe continuar el procedimiento, es decir, no puede esperar indefinidamente. Por ejemplo, un vecino solicita licencia para construir una vivienda. La normativa exige un informe preceptivo del arquitecto municipal, es decir, un informe obligatorio. El ayuntamiento solicita el informe. Mientras el arquitecto lo elabora, el plazo para resolver queda suspendido. Cuando el arquitecto entrega el informe, el plazo vuelve a correr. Otro ejemplo sería el de una empresa que solicita una licencia para instalar una gasolinera junto a una carretera autonómica. La normativa obliga al ayuntamiento a solicitar un informe a la Junta de Andalucía en este caso. El ayuntamiento envía la solicitud. Mientras espera la respuesta, el plazo queda suspendido. Cuando la Junta remite el informe, el procedimiento continúa. Otro ejemplo sería el de un particular que solicita una licencia para reformar un edificio declarado bien de interés cultural. Antes de conceder la licencia, la ley obliga al ayuntamiento a pedir un informe de la consejería competente en patrimonio histórico de la Junta de Andalucía en este caso. Mientras espera ese informe, se suspende el plazo para resolver. Otro ejemplo es el de una empresa que solicita instalar una terraza en una zona donde es obligatorio un informe técnico municipal. El ayuntamiento solicita ese informe. Hasta que se recibe, el plazo permanece suspendido. Y vamos a ver un ejemplo en el que el informe no llega. El ayuntamiento, imaginaros, solicita un informe obligatorio a la Diputación Provincial. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses y la Diputación sigue sin contestar. En este caso, la suspensión termina automáticamente. El ayuntamiento debe continuar el procedimiento aunque el informe no haya llegado. No puede esperar 4, 5 o 6 meses. La letra E significa que el ciudadano solicita que se realice una prueba técnica para demostrar que tiene razón o para aclarar un hecho importante del procedimiento. Como esa prueba necesita tiempo para realizarse, el plazo máximo para resolver se suspende hasta que el resultado se incorpore al expediente. Las pruebas técnicas son pruebas realizadas por profesionales o especialistas, por ejemplo, un informe pericial, un análisis de laboratorio o, por ejemplo, una medición acústica. Un análisis contradictorio es un análisis que solicita el interesado porque no está de acuerdo con el resultado obtenido por la Administración. Es decir, la Administración obtiene un resultado, el ciudadano dice que es incorrecto y solicita otro análisis para contrastarlo. El análisis dirimente se refiere a que si existen 2 resultados diferentes, uno de la Administración y otro del interesado, puede realizarse un tercer análisis para decidir cuál de los 2 es correcto. Por ejemplo, imaginaros un ayuntamiento que sanciona a un bar porque una medición municipal concluye que supera el nivel máximo de ruido. El propietario afirma que esa medición es incorrecta y solicita una nueva medición acústica realizada por un técnico especializado. Mientras se realiza esa prueba y el resultado se incorpora al expediente, se suspende el plazo para resolver. Otro ejemplo sería el de un vecino que solicita una licencia para construir una vivienda. Los técnicos municipales consideran que el terreno no reúne las condiciones necesarias. El interesado aporta un informe de un ingeniero y solicita una prueba geotécnica para demostrar que el terreno sí es apto. Otro ejemplo sería el de un ayuntamiento que sanciona a una empresa por vertir residuos al alcantarillado. La empresa sostiene que el análisis municipal contiene errores y solicita un análisis contradictorio del agua. Hasta que el laboratorio entrega el resultado, el plazo para resolver se suspende. Por último, un ejemplo de análisis dirimente sería cuando el ayuntamiento analiza una muestra de agua y concluye que existe contaminación.
La empresa realiza un análisis privado que concluye lo contrario. Como existen dos resultados diferentes, ambas partes aceptan realizar un tercer análisis independiente, que sería el análisis dirimente. Mientras ese laboratorio emite el resultado, el plazo queda suspendido. Vamos con la letra F de este artículo 22.1. Esta letra también se refiere a una causa de suspensión del plazo para resolver un procedimiento administrativo. Significa que si la Administración y el interesado deciden negociar un acuerdo para poner fin al procedimiento, el plazo para resolver puede detenerse mientras dure esa negociación. La Administración y el ciudadano o empresa acuerdan intentar llegar a un pacto o convenio. Debe existir una declaración formal de que comienzan esas negociaciones. Desde ese momento, el plazo para resolver el procedimiento queda suspendido y la suspensión termina cuando se firma el pacto o convenio o cuando se declara formalmente que las negociaciones han fracasado y no habrá acuerdo. Tenemos que recordar que un pacto o convenio es un acuerdo entre la Administración y el interesado para resolver un asunto sin necesidad de continuar el procedimiento ordinario. No todos los procedimientos permiten este tipo de acuerdo, solo aquellos en los que la ley lo autorice. Por ejemplo, un vecino construye una terraza sin licencia. El ayuntamiento inicia un procedimiento para ordenar su demolición. Antes de resolver, ambas partes negocian. El vecino solicita legalizar parte de la obra y el ayuntamiento propone modificar la terraza para que cumpla la normativa. Mientras negocian ese acuerdo, el plazo para resolver queda suspendido. Si llegan a un acuerdo, el procedimiento termina conforme a lo pactado. Y si no lo consiguen, el ayuntamiento declara finalizadas las negociaciones y continúa el procedimiento. Otro ejemplo sería el de un ayuntamiento que necesita parte de una finca para ampliar una calle. En lugar de continuar directamente el procedimiento, negocia con el propietario la cesión del terreno, la indemnización o una permuta por otra parcela. Durante esas negociaciones, el plazo queda suspendido. O, por ejemplo, el caso de una empresa que solicita una subvención. Surgen diferencias sobre cómo justificar determinados gastos. La Diputación y la empresa negocian un convenio sobre la forma de justificar la subvención. Mientras negocian, el plazo del procedimiento permanece suspendido. O, por ejemplo, un propietario que solicita autorización para rehabilitar un edificio protegido. El Cabildo negocia con él determinadas condiciones de conservación y uso del inmueble antes de resolver. Durante esas negociaciones, el plazo administrativo queda suspendido. La letra G de este punto primero regula otra causa de suspensión del plazo para resolver un procedimiento administrativo. Se produce cuando la Administración no puede tomar una decisión hasta que un juez o un tribunal resuelva previamente una cuestión. Este texto significa que la Administración está tramitando un expediente, pero antes de decidir necesita conocer qué resuelve un juez o tribunal sobre una cuestión relacionada. Mientras espera esa resolución judicial, el plazo para resolver el procedimiento administrativo queda suspendido. La Administración en este caso debe comunicar a lo interesado que ha solicitado ese pronunciamiento judicial y debe comunicarles también cuando reciba la resolución del órgano judicial. A partir de ese momento, el plazo vuelve a contar. Tenemos que recordar que un órgano jurisdiccional es un órgano que pertenece al Poder Judicial, por ejemplo, un juzgado de primera instancia o un tribunal superior de justicia. Por ejemplo, dos vecinos discuten quién es el propietario de un terreno. Uno solicita al ayuntamiento una licencia de obra sobre ese terreno. El ayuntamiento no puede conceder ni denegar la licencia hasta que un juez determine quién es el verdadero propietario. Mientras espera la sentencia, el plazo para resolver la licencia queda suspendido. Otro supuesto sería el caso de que el ayuntamiento ordena la demolición de una construcción. El propietario afirma que existe un juicio civil en el que se discute si el edificio pertenece realmente a otra persona.
Como esa decisión judicial es imprescindible para resolver el expediente administrativo, el ayuntamiento suspende el plazo hasta conocer la sentencia. O, por ejemplo, una empresa que solicita una subvención. Sin embargo, existe un proceso judicial para determinar si la empresa es la titular de los derechos sobre el proyecto subvencionado. La Diputación espera la resolución del juez antes de decidir y durante ese tiempo el plazo queda suspendido. Por último, un propietario que solicita una autorización para realizar obras en un inmueble. Existe un procedimiento judicial para determinar si ese inmueble está afectado por un litigio de propiedad. El cabildo no puede resolver hasta que el juez se pronuncie y el plazo del procedimiento administrativo queda suspendido. Vamos ahora con el punto segundo de este artículo 22 con su letra A. Este supuesto también regula una causa de suspensión del plazo para resolver un procedimiento administrativo. Es uno de los más complejos de la Ley 39/2015, pero se entiende mejor con un ejemplo. El texto dice que el plazo para resolver se suspende cuando una administración pública necesita dictar una resolución, pero esa resolución se basa en un acto previo dictado por otra administración. La primera administración considera que ese acto previo es ilegal y por ello requiere a la otra administración para que lo anule o lo revise. Mientras espera la respuesta o la decisión de los tribunales, el plazo para resolver queda suspendido. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta en primer lugar que interviene en este supuesto dos administraciones públicas. Una administración que la vamos a llamar A, que es la que está tramitando el procedimiento y necesita resolver, y una administración que la vamos a llamar B, que es la que dictó el acto en el que se basa la decisión de la administración A. Si la administración A cree que ese acto es ilegal, primero pide a la administración B que lo revise. Mientras tanto, no puede resolver su procedimiento, por lo que el plazo queda suspendido. La suspensión dura desde que se envía el requerimiento hasta que ocurre una de estas dos situaciones. Una es que la otra administración anula o revisa el acto, o bien, la segunda situación es que si no lo hace, la primera administración interpone un recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa y la suspensión dura hasta que ese recurso se resuelva. Además, los interesados deben ser informados cuando se realiza el requerimiento y cuando la otra administración responda o, en su caso, cuando se dicte la resolución judicial. Por ejemplo, imaginaros un ayuntamiento va a conceder una licencia urbanística. Para concederla debe basarse en un informe vinculante de la comunidad autónoma. El ayuntamiento considera que ese informe es contrario a la ley. Antes de resolver la licencia, requiere a la comunidad autónoma para que revise el informe. Mientras espera la respuesta, se suspende el plazo para resolver la licencia. Otro ejemplo sería el de una diputación que concede una subvención a un municipio. La concesión depende de un acuerdo previo aprobado por el ayuntamiento. La Diputación entiende que ese acuerdo municipal es ilegal y solicita al ayuntamiento que lo anule. Hasta que el ayuntamiento responde o, si hay litigio, hasta que resuelva el juez, el plazo del procedimiento de subvención queda suspendido. O, por ejemplo, dos ayuntamientos gestionan conjuntamente un servicio. Uno debe resolver un procedimiento basado en un acuerdo adoptado por el otro. Considera que ese acuerdo vulnera la ley y lo requiere para que lo revise. Mientras tanto, el plazo para resolver el procedimiento queda suspendido. Por su parte, la letra B de este punto segundo se refiere a la suspensión del plazo máximo para resolver un procedimiento administrativo cuando la Administración decide realizar actuaciones complementarias. El órgano que debe dictar la resolución, por ejemplo, un alcalde o una junta de gobierno local, puede darse cuenta de que no tiene suficiente información para decidir. Entonces, acuerda realizar una actuación complementaria, es decir, una investigación o una comprobación adicional. Desde que comunica oficialmente a lo interesado que va a realizar esa actuación
hasta que ésta termina, se suspende el plazo que tiene para resolver el procedimiento. Es decir, el reloj deja de contar temporalmente. Un vecino solicita una licencia para construir una vivienda. Cuando el ayuntamiento va a resolver, observa que existen dudas sobre la distancia al dominio público. Por lo tanto, acuerda pedir un informe técnico adicional y notifica al interesado que realizará esa actuación complementaria. Mientras el técnico realiza el informe, el plazo para resolver queda suspendido. Cuando el informe llega al expediente, el plazo vuelve a continuar. Otro ejemplo sería el de un ayuntamiento que tramita una sanción a un bar. Antes de imponer la multa, el órgano competente considera necesario hacer una nueva medición acústica y comprobar el funcionamiento del limitador del sonido. Esta comprobación son actuaciones complementarias. Durante ese tiempo, el plazo para dictar la resolución queda suspendido. La ley exige garantías respecto a las actuaciones complementarias. Debe existir un acuerdo motivado explicando por qué son necesarias dichas actuaciones complementarias. Debe notificarse a los interesados y la suspensión dura solo hasta que finalizan esas actuaciones. Vamos con la letra C de este punto segundo, que también es una causa de suspensión del plazo máximo para resolver un procedimiento administrativo, pero en este caso la suspensión se produce por recusación. Esta recusación se refiere a que un interesado considera que el funcionario o la autoridad que está tramitando o resolviendo el expediente no es imparcial. Por ello solicita su recusación, es decir, pide que esa persona sea apartada del procedimiento. Desde el momento en que presenta la recusación hasta que el superior jerárquico decide si la acepta o la rechaza, el plazo para resolver se suspende. Os recuerdo que una recusación es el derecho que tiene el interesado para pedir que un empleado público o una autoridad no intervenga en un procedimiento cuando exista alguna causa que pueda afectar a su imparcialidad. Por ejemplo, parentesco con un interesado, amistad íntima o enemistad manifiesta, interés personal en el asunto o haber intervenido anteriormente de forma que comprometa su objetividad. Por ejemplo, un ayuntamiento tramita una licencia de obras. El vecino descubre que el arquitecto municipal encargado del expediente es hermano del promotor de la obra y presenta una recusación. Mientras que el secretario general o el órgano competente decide si el arquitecto debe apartarse o no, el plazo para resolver la licencia queda suspendida. Y ya por último, imaginaros que un aspirante a una plaza de administrativo observa que un miembro del tribunal es su cuñado y solicita su recusación. Hasta que el órgano competente decida si ese miembro debe ser sustituido, se suspende el plazo del procedimiento selectivo en lo que afecta a esa resolución. Y con esto ya hemos repasado todos los supuestos en los que se puede llevar a cabo una suspensión de la obligación de resolver. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la cámara, por acompañarme y os recuerdo que en este canal tenéis una masterclass gratuita sobre la Ley 39/2015 completa. Os espero en el próximo vídeo.